La plática va a ser sobre optimización de mecanismos para ser controlados, o algo así. Está muy largo el nombre para que se quiera. ¿Qué se imaginan que vamos a ver? Digo, aparte de... Programación. Pues yo no soy programador, pero sí vamos a ver unas cosas de cuestión de que tienen que implementar en software. ¿Qué más creen que involucra este tema? Sensores, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Lo que sea. Electrónica. Electrónica, pues en la cuestión de sensores un poco vamos a hablar sobre eso, pero tampoco tocamos mucho eso. ¿Formas eficientes de diseñarlo? ¿Sí? Bueno, básicamente lo que dice el nombre, aquí nos vamos a enfocar en que tanto como programación y tanto mecánica trabajen de la mano para que podamos hacer sistemas los cuales se puedan controlar ya sean de forma mecánica o de forma con un software. ¿Sí? Que esos vendrían siendo los sistemas de control. Ahora, primero, pues empecemos con quién soy. Soy Samir Chamancerna, llevo 5 años en FIRST, en FRC. Actualmente soy el capitán de Servotics y tengo 17 años, soy un alumno de prepa, no soy ingeniero, no soy experto, para que, digo, sí investigué y me informé sobre el tema, pero tampoco me tomen como punto de referencia para hacer una cita o algo por el estilo. Y pues aquí, a mí no se me ocurre todo esto, gran parte de las presentaciones están basadas en las de Travis y Austin Such de Spartan Robotics, 971. Les recomiendo muchísimo que visiten esta página, tienen muchos recursos, ya sea para que descarguen la presentación y para que la vean en YouTube. Son muy buenas y van a aprender muchísimo. Digo, no les estoy diciendo que vayan a hacer los robots que ellos hacen, son muy difíciles de hacer, pero son muy buenos recursos. Ahora sí, lo que vamos a ver, ¿qué es un sistema de control? Tenemos que empezar por las bases. Un sistema estable, ¿quién lo define? Control mecánico, no todo tiene que ser por medio de software. Backbone controller, PID, sensores, la rigidez de los mecanismos, qué es el backlash y una que otra consideración que hay que tomar en cuenta. Ahora sí, ¿qué es un sistema de control? El sistema de control modifica la dinámica de un sistema para hacer que se vuelva más estable. ¿Sí? ¿Cuál de estas tiende a ser estable? ¿Esta? Exactamente. Igual, aquí un sistema estable es el que tiende a cero. ¿Cuál de estas tiende a cero? Exacto. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Ahora, el control mecánico. Para un sistema de control, pues realmente nada más necesitamos que sea algo que nos ayude a controlar alguna variable o algo así. ¿Sí? En este caso, puse el ejemplo de una caja CVT, la que utilizan muchos carros. Esta caja es mecánica de esta forma, ya que utiliza la fuerza centrífuga para adaptar la distancia de la polea. ¿Sí? Entonces, con esto puedes cambiar la relación que hay entre el de entrada y el de salida. ¿Sí saben cuáles son las relaciones de engranes y de poleas? ¿O se las explico rapidísimo? ¿Se las explico? Ok. Aquí básicamente es con el diámetro. Aquí podemos ver, mientras va incrementando el diámetro y acá reduciéndose, si tenemos un diámetro grande de entrada, o sea, en donde aplicamos la fuerza de nuestro motor, y un diámetro chico de salida, bueno, está cambiando, entonces no le hagan mucha caso. Pero, y un diámetro chico de salida, ahí lo que va a pasar es que va a aumentar la velocidad, ¿sí? Porque tenemos que transferir la velocidad lineal de acá, o sea, una forma de verlo sería pasar la velocidad lineal de acá a la velocidad lineal de acá, entonces las revoluciones por minuto o por segundo, como las quieran medir, van a aumentar, ¿sí? Y aquí pues también aplica la cuestión de la fuerza. Si nosotros tenemos una palanca más grande que otra y aplicamos una fuerza, pues ahí lo que va a pasar es que va a incrementar, pero va a disminuir la velocidad.
¿Sí me explico? ¿Seguros? Yo no soy muy bueno explicando, entonces nada más por eso. Si no, pues lo vuelvo a explicar de otra forma. Pero todos estamos en el mismo canal. Pero, por ejemplo, ahí lo que haría sería poco a poquito aumentar la velocidad. Aquí lo que pasa es, está acelerando Ajá. y por la fuerza centrífuga, pues lo que va pasando es que va empujando, estos son como unos rodillos y va haciendo que se cierre la polea. Sí, o sea, se cierra, entonces cambia el diámetro en donde está contactando. Entonces es más grande y la otra es nada más con resortes. Entonces, mientras esta se expande, esta se reduce, porque la distancia de la banda tiene que mantenerse igual. Entonces lo que están haciendo es que cambie de forma constante la velocidad. En sí, en cuestión teórica, esta caja es muchísimo más eficiente que una caja de cambios normal de un carro. La cosa es que pues, tienes que desarrollar una banda que pueda soportar toda la potencia de un carro y por eso no son muy exitosas en la cuestión de mundo deportivo. Pero son bastante eficientes porque pues tenemos un rango prácticamente infinito de relaciones entre una a otra. Pero bueno, no venimos a hablar de cajas CVT. Están muy chidas, pero no. Ahora vamos a hablar del Bang Controller. ¿Sí? Esto ya vendría siendo la parte de software. Les digo, no vamos a hablar de programación porque yo no soy programador, pero necesitamos las bases para poder entender cómo vamos a diseñar los mecanismos. El Bang Controller, ¿qué creen que haga? Digo, aquí se pueden dar una idea. Mantiene estabilidad. Bueno, en todos los controladores en general, lo que buscamos es encontrar un punto, llegar a un punto, por así decirlo. Ya sea mantener, en este caso creo que es de temperatura, mantener una temperatura en un rango, o en un mecanismo de FRC podría ser que un chasis de vuelta, que podría ser un ejemplo similar al que puse del carrito ahí, o no sé, un elevador llega a cierta posición, un brazo igual llega a cierto ángulo, cosas por el estilo. ¿Sí? El Bang Controller es como que lo más básico que podemos aplicar de un controlador, que vendría siendo encendido o apagado, por eso puse todo o nada. Entonces, sí, básicamente, de hecho, me imagino que eso es ejemplo. Lo que hacemos es, en el caso de FRC, si tenemos un Bang Controller, haríamos que encendemos un motor hasta que lleguemos a cierto punto y luego lo apagamos, el estado va a reducir, lo volvemos a encender y así, y pues nos vamos a mantener en un margen. ¿Qué problema creen que haya con esto? También lo pueden ver ahí con el GIF. Digo, no se ve tanto, pero digo, aquí está la clave. Va a depender mucho del rango que tengamos de encendido y apagado. Digo, esto no es un sistema, por así decirlo, preciso. Es un sistema simple. Lo que tiene es que pues oscila. ¿Sí? O sea, no podemos controlarlo porque igual los mecanismos tienen inercia. Entonces llegamos al punto en el que, bueno, aquí es donde quiero estar y lo pagamos, va a seguir subiendo. Pero, ya me pasé, entonces lo prendo para el otro lado y baja. Pero aquí es lo que quiero estar y pues sigue bajando. Y así nos vamos a ir, entonces va a seguir oscilando. Como en el carro clásico, las Ajá. ruedas están moviéndose. Esto, por ejemplo, en un carro, eso lo saqué de una página donde hacen competencias de carros de control remoto. Si tú tratas de automatizar un carro y quieres que dé vuelta, pues el carro va a dar vuelta hasta que llegue al punto que le pusiste, ¿no? Si utilizamos un Bang Controller. Y después, pues ya me pasé, porque lleva inercia, aunque ya haya dejado de dar vuelta. Entonces va a girar para el otro lado. Y así lo mismo, y nada más se hace un ciclo, y pues hasta que detengas el controlador, ¿sí? ¿Por qué les pongo este controlador? Bueno, les digo, es el más básico y puede llegar a ser útil en FRC. Aquí realmente lo que comentaban mucho en la plática pasada, pero pues no todos estaban, era KISS, Keep It Simple, sí, güey, digamos. Eso es digo, claro que eso es en FLL, ¿no? Cuando con los sensores de color estamos buscando precisamente el seguimiento de una línea. Bueno, ahí sería si implementaran un sistema de control no tan complejo, pues puede que estén utilizando algo por el estilo, un Bang Controller. ¿Sí? Aquí pues realmente si tienen un lugar en donde lo puedan aplicar y no tienen problema con que haya oscilación, pues es de lo más fácil que pueden implementar de controlador. Bueno, antes, ¿tienen alguna duda? Ya creo mucha materia ahí, no se asusten.
¿Alguna duda del Bang Bang Controller? ¿Alguien lo ha utilizado en algún mecanismo? ¿Este? Ajá. Pues se utiliza mucho, muchos equipos lo han llegado a utilizar en autónomos o cosas por el estilo. No lo recomiendo para un autónomo, pero pues sí, sí se puede llegar a utilizar. La verdad no. Mike, tú que eres de program, ¿tengas alguna idea en qué mecanismo puede ser exactamente? Nosotros Bang Controller, en lo personal yo no lo recomendaría porque, por ejemplo, en el movimiento de un chasis, digamos que usted quiere llegar a cierta distancia. Entonces, lo que va a hacer ese controlador es que una vez que llegue a esa distancia, que se va a empezar a mover adelante, atrás, adelante, atrás. Y de hecho, justamente cuando hace movimiento de adelante, atrás, suena como un bang bang. Entonces, es parte del nombre que tiene. Y nunca van a lograr llegar exactamente a donde es que ustedes quieren. Que, pues, en el caso de por sí, es lo que su mayoría quiere, que es algo exacto. Sí, realmente, o sea, realmente esto es lo más básico que van a poder encontrar de algún tipo de controlador. FLL es la... Y solo lo van a poder mantener en algún rango, o sea, no van a tener una posición exacta. Sí, de hecho aquí por eso tenemos todo este rango, sería en cuestión de que estaría variando tu temperatura por todo eso. Ok, ahora sí, vamos al divertido, el mero bueno. El Payday. ¿Alguien ha escuchado ya sobre Payday? Bueno, Payday es muy común que se utilice en industria y en general en toda la cuestión de automatización. Y bueno, consiste de, bueno, tenemos la U, que vendría siendo la salida del sistema, lo que queremos que haga, o bueno, lo que está haciendo más bien, y la E, que vendría siendo el error, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí que tenemos el error, pasa por todo esto, y ya tenemos nuestra U. Ok, pero lo estoy explicando así a grandes rasgos. Tenemos el valor P, I y D, ¿sí? Digo, estos tres son constantes que nosotros tenemos que establecer. Y la P es de proporcional, la I de integral y la D de derivada. ¿Va? Realmente nosotros nada más vamos a tener que utilizar la P y la D. La I es muy difícil de tenerla correcta y muy pocas veces es necesario, a menos que necesites algo súper preciso. Ahora, la P les digo, es la proporcional. Tenemos nuestra constante que la vamos a multiplicar por nuestro error. ¿Va? ¿Sí? Ahí todo fácil, es una multiplicación. No hay pierde. Luego, la D vendría siendo una derivada, que tendríamos que... Bueno, tendríamos que calcular el error sobre el tiempo. ¿Sí? Ahí en la fórmula. Y realmente esto nada más es para entender como que las bases. Y por último, la I, la integral, esto va a ser la suma del error, lo podemos poner como la suma del error en el tiempo. ¿Sí? Entonces esto es para, si nosotros queremos llegar a cierta posición y todavía no llegamos, vamos a empezar a multiplicar por P, hasta que lleguemos. Todo el error que tenemos hasta que lleguemos a la posición. ¿Sí? Luego, la derivada, o la D, es para amortiguar esta. ¿Sí? Y la integral, pues vendría siendo para todo el error que demos, por ejemplo, en un elevador que tengamos bastante peso y que no pueda llegar al motor, porque no tiene suficiente voltaje, etcétera, sería lo que empezaría a sumar en la integral. Pero con esta puede salir todo de control muy rápido. Si, por ejemplo, tenemos un elevador con una caja y luego soltamos la caja, pues el sistema todavía tiene muchísima errores en la integral. Entonces, pues, se va a ir. ¿Sí? Entonces hay que jugar con eso. ¿Alguna duda de esto? Digo, realmente la matemática no la tienen que utilizar, nada más es para que tengan una idea cuando lo estén aplicando. Que sí se recomienda mucho aplicarlo, lo que básicamente todos los equipos utilizan. Puedes ir sistemas de control mucho más complejos, pero pues la verdad no, o a menos que tengas un caso muy específico, la verdad no es necesario, por lo menos en F4C. ¿Qué, este? No, la verdad no. O sea, esto es como lo mínimo y lo más que puede llegar. Hay unos más complejos que todavía agregamos otra variable, que vendría siendo la F de feed forward. Eso se utiliza mucho en la cuestión de, bueno, de básicamente todos los mecanismos. Pero realmente no es complicársela mucho. Es como que si queremos tener un mecanismo medianamente preciso y automatizado, necesitamos algo por el estilo. ¿Sí? Digo, se puede aplicar en elevadores, chasis, básicamente en todo.
Sí, disparadores, por ejemplo, para controlar la velocidad, también lo podemos utilizar. Básicamente, este es bueno para todo lo que fijamos un motor, ¿sí? Y esa es otra que también me faltó mencionar en la parte de mecánicos, de control mecánico. Por ejemplo, un pistón es el ejemplo más claro de un sistema de control muy simple. Nada más son dos posiciones, ¿sí? Y ahí pues realmente no hay mucho que le podamos variar. Tal vez la velocidad si le ponemos un regulador de flujo o algo por el estilo, pero son dos posiciones en las que va a estar el pistón. Entonces, lo mismo, keep it simple. Como usted menciona, si este es muy complejo, les repito, todo lo que vemos aquí, de preferencia, o más bien, pruébenlo antes de utilizarlo en un robot de competencia. Ahorita todavía estamos a tiempo de que puedan, en algún chasis, me imagino que ya tienen algún chasis armado por los cursos que han dado, o si tienen la capacidad de hacer algún mecanismo simple o algo por el estilo, o nada más poner un motor con un encoder y una llanta o algo así, prueben sistemas de control, les va a ayudar muchísimo en la temporada. Pero bueno, el PID... Y eso precisamente lo van a ver en el curso de programa de autónomo 101. Sí, esto lo van a usar bastante en ese curso, por si gustan venir. Digo, ese ya es más orientado a programación, no tanto diseño. Nada más que aquí necesitamos saber las bases para poder empezar a ver lo otro. Bueno, aquí ya hay un ejemplo mecánico. Tenemos nuestro proporcional, que vendría, que vendría siendo el trabajo que queremos hacer, ya sea mover un peso o algo por el estilo. Tenemos nuestra proporcional, que en este caso pues podría ser un resorte. Tenemos la derivada, que aquí vendría siendo como un amortiguador, y la I la ignoramos, ¿sí? Entonces aquí la proporcional está combatiendo el error del resorte, y la derivada pues está suavizando todo lo que pongamos en la proporcional, ¿sí? Ya como resultado pues tenemos nuestra salida. ¿Va? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Digo, no soy tan bueno explicando, entonces... Bueno, ahora vamos a ver un caso de estudio de igual. Este es el robot 2016, 16 de Spartan Robotics. Vamos a verlo sobre el mecanismo del intake, que ellos utilizaban un motor para poder controlar la posición de su intake. Digo, muchos equipos, lo que en vez de hacer esto, usaban algo mecánico, un pistón, nada más abierto y cerrado, pero ellos querían controlar la presión que aplicaban en la pelota y ponerlo en distintas posiciones para pasar obstáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cuando cambiamos P, pues tenemos P con distintos valores allá y tenemos qué tan rápido se va moviendo, ¿sí? Con una P de 5, pues podemos ver cómo llegamos a un estado estable, pero es muy lento, ¿sí? Luego subimos un poco más y es más rápido, un poco más y nos pasamos un poquito, pero todavía regresamos a un estado estable. Y luego ya cuando empezamos a subir bastante más, lo que va pasando es que empieza a oscilar un poco y luego ya. Sí, igual aquí. Se incrementa esto y luego ya. ¿Sí? Ahora, agregamos la D. Si no tenemos D, pues igual. Pasa lo mismo. Nos pasamos un poco con la P y pues no pasa nada. Le agregamos un poquito de D y nos suaviza muchísimo la curva. ¿Sí? Un poco más, nos la suaviza más, nos empieza a hacer más lento. Luego más y más y más, y ya empezamos a tener otros problemas de oscilación porque incrementamos muchísimo la D. Igual les digo, esto es para que si implementan un sistema de PID sepan qué hace cada variable, entonces de que, me estoy pasando, o bueno, está oscilando, le tengo que incrementar tal variable. O está muy lento, le incremento tal variable. ¿Sí? Aquí, underdamped o subamortiguado. Pues básicamente no está amortiguado, ¿sí? Tenemos bastante oscilación, tiende a cero, pero tenemos bastante oscilación. Sí, este mecanismo, pues si lo vemos, va a estar así, si es un brazo, ¿sí? Hasta que ya se estabiliza. Luego tenemos el lado contrario, sobreamortiguado. Es bastante lento, ¿sí? Digo, o sea, llegamos al punto que queremos y llegamos de una forma suave, pero muy, muy lento. Entonces, para un robot de competencia, pues normalmente no queremos esto, ¿sí? Queremos, y bueno, no queremos ninguna de las dos, queremos que sea en el punto crítico, ¿sí? Que tenemos suficiente velocidad para llegar a la posición que queremos, pero tampoco nos pasamos,
Entonces así evitamos oscilaciones. ¿Sí? Y aparte es bastante preciso y rápido. ¿Sí? A ver, aquí, ¿cuál consideran que está sobreamortiguado? El morado, el azul bajito. ¿Esta? Ah, sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Sí, eso es de arriba. ¿Sí? A ver, otro color. Bueno, no, sobreamortiguado no hay. Bueno, sí, un poquillo. ¿El verde? Sí, el verde todavía se podría hacer un poco más rápido. Ahora, otro que esté subamortiguado. El morado y el azul bajito. ¿Sí? Y pues ya el rojo nos pasamos un poquito, pero no es tanto. Estaría el punto correcto, yo creo que estaría entre el verde y el rojo. ¿Sí? Ahora sí, vamos a pasar a la cuestión de sensores. Bueno, ¿algunas dudas sobre los sistemas de control en cuestión de software y mecánicos? Antes de seguir con sensores. ¿No? Bueno. Ok, el primer sensor que... Bueno, lo primero, los sensores los queremos para saber la posición de nuestro robot. ¿Sí? Si nosotros conectamos nada más un motor a la batería, pues sabemos que va a avanzar, ¿no? Pero no sabemos cuánto avanzó, ni sabemos si tiene una llanta o algo así por el estilo, a qué distancia llegó, a qué velocidad. Solo sabemos que avanzó. ¿Sí? Y aquí porque hay variaciones en la batería, hay variaciones en los motores, los mecanismos, no todos son iguales. ¿Sí? Puede que tengan los dos lados de su chasis armados al mismo tiempo y todo, y aún así uno va a ir un poco más rápido que el otro, o viceversa. ¿Sí? Entonces, usamos los sensores para poder medir el estado de nuestro sistema. Si tenemos un motor con un sensor que pueda medir las revoluciones, vamos a saber cuántas vueltas ha dado el eje del motor o la llanta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? También, si tenemos un sensor que nos pueda decir la posición de algo, pues podemos saber en qué punto está ese mecanismo. ¿Sí? Ahora, el primero es el potenciómetro. ¿Sí? El potenciómetro, ¿todos saben qué es un potenciómetro? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, lo explico nada más rapidísimo por si alguien tímido no quiere participar. Pero básicamente es una resistencia variable. ¿Sí? Es como, tiene como un cable o algo dentro que mientras va girando la flecha del potenciómetro va variando la resistencia que tiene en la salida. Lo pueden conectar ya sea directamente a la RoboRio, que sería lo más fácil, o pueden conseguir placas externas para poder conectarlo a esa placa y después a algún protocolo de comunicación, etc. Ahora, el potenciómetro lo que tienen es que son muy ruidosos, ¿sí? Cuando nosotros lo conectamos a una señal análoga, entonces cualquier variación que exista, ya sea dentro del potenciómetro, en el voltaje que le estemos dando de entrada, nuestro voltaje de referencia, o inclusive el cable, si es un cable muy largo y pasa por motores o por donde está la batería, todo eso nos va a generar ruido. Sí, y la verdad el ruido es imposible que lo podamos eliminar del potenciómetro. Podemos hacer alguna estrategia para filtrarlo, ya sea, lo más fácil es hacer un promedio, que tomamos medidas cada cierto tiempo, y de que, bueno, tenemos en este rango, pues lo más probable es que esté por aquí. ¿Sí? La ventaja que tiene es que es absoluto. ¿A qué me refiero con absoluto? Nosotros, en la posición que giremos el potenciómetro, no importa si le quitamos la energía o no, cuando lo volvamos a prender y a leer la resistencia que nos está dando, siempre va a ser la misma, o se va a mantener en el margen del error que tiene. ¿Sí? ¿Para qué creen que nos sirva? Para saber la posición de un brazo. Exactamente, para saber la posición. ¿Sí? Ahora, ya en cuestiones más técnicas, más o menos en FRC estamos hablando que con un potenciómetro podemos conseguir 400 posiciones. Y aquí con un asterisco porque ya depende de dónde lo conecten y cómo lo conecten, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se pueden ir a más si utilizan electrónica personalizada, pero lo más probable es que no sea lo más adecuado que vayan por la ruta de hacer electrónica personalizada todavía. ¿Se puede conectar directo a la RoboRio? Sí, la RoboRio tiene los puertos para leer sensores analógicos, entonces ya puede convertir la señal automáticamente. Y ya pues te ahorras bastante problema de estar conectando cosas y todo, nada más es conectarlo ahí en la RoboRio
y ya programación se ocupa de esto. Por ejemplo, si tenemos un elevador de 4 metros y tenemos 400 cuentas, pues vamos a tener una posición cada centímetro, o sea, vamos a tener una cuenta cada centímetro. ¿Sí? Entonces, es más o menos lo que hay que ver. Que también hay que considerar el factor de que existe el ruido. Entonces, vamos a tener que mantenernos sobre un margen. Lo que les digo, mucho ruido, es un poco impreciso, pero pues nos da la ventaja de, bueno, es impreciso por el ruido, pero nos da la ventaja de que podemos saber el rango en el que se encuentra nuestro mecanismo. Es fácil de programar y no requiere calibración. Bueno, ahí es otra. Cuando usen potenciómetros no les recomiendo vayan a Steren y compren el más barato que encuentren. Compren uno de calidad, por lo mismo del ruido y que se rompen. ¿Son especiales los que usa Robot? No son especiales, es un potenciómetro normal. Por ejemplo, este de aquí de la imagen es uno de 10 vueltas. O sea, permite dar 10 vueltas del eje antes de que llegue a un tope. ¿Sí? Pero realmente lo único que tienen de especial es que son de calidad. Pues sí, más o menos. Pero no tan caros como otros sensores. Ahora, el encoder. El encoder básicamente lo que hace es medir las posiciones, o bueno, medir las revoluciones de una flecha o de un eje. ¿Sí? En este caso es un encoder magnético. También hay encoders de luz. O, bueno, otros tipos de encoders, pero que realmente no se utilizan. Son los más comunes los que se utilizan aquí en FRC, los magnéticos y los de luz. Magnéticos tenemos de dos tipos, los absolutos y los relativos. En los absolutos lo que pasa es que el encoder nos va diciendo respecto a qué posición de la vuelta, por así decirlo, se encuentra nuestro eje. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, si nos importa saber hacia qué, por ejemplo, un brazo, y nos importa saber hacia qué dirección está aplicando, asumiendo que tenemos directamente el encoder al brazo, que no es muy buena idea, pero asumiendo que pasa así, podríamos saber la dirección en la que está apuntando si es uno de ese estilo. ¿Sí? Pero no es buena idea y igual eso no se recomienda hacer. En ese caso estaría mejor utilizar un potenciómetro. ¿Sí? El encoder lo que tiene es que es de 12 bits, bueno, por ejemplo, uno de 12 bits, que igual ya hay de 16 bits en FRC, si no mal recuerdo. Tenemos muchísimas más cuentas por revolución, 4096. Cada vuelta del eje en donde pongamos el encoder, vamos a tener 4096 cuentas. Esto ahorita se va a volver importante. Ahora, el encoder no tiene ruido y es exacto. ¿Sí? Entonces, para la cuestión de sistemas de control y de velocidad y todo y posición, es muy buena opción. La única desventaja que tiene es que no tiene forma de saber su posición exacta. ¿Sí? O sea, nada más podemos saberla dentro de un margen de una vuelta, pero nada más. Entonces, en un sistema que tenga alguna reducción o algo así y luego esté el encoder, pues ya no vamos a poder saber en qué posición exacta está el mecanismo. ¿Sí? ¿Los de luz son láser? Pues depende de la tecnología que utilicen. La verdad, en el equipo nosotros no utilizamos los de luz porque son muy piquis. Tienen que estar bastante limpios y cuando los ensamble, pues es un disco básicamente con muchos agujeritos. Como los ratones. Ajá. Y entonces cuando va girando el disco, va interfiriendo en la luz, entonces eso va a generar el pulso. ¿Sí? La verdad, lo ideal es que utilicen los magnéticos, son lo más utilizado actualmente. Este es de CTR Electronics. Este se puede conectar directamente al Talon SRX o también ya venden una versión que es por medio de CAN, que es un protocolo de comunicación. ¿Qué digo? Eso lo vemos en otros temas, pero muchas veces conviene conectarlo directamente al controlador. También existen los de Red Robotics, que esos son como que de los dos vendedores que hay de FRC. Y en AndyMark van a encontrar bastantes de, si no mal recuerdo, US Digital. Esos también son muy buena calidad y funcionan bastante bien. ¿Sí? Ahora, los limit switch. ¿Sí? Pues básicamente es un switch, encendido, apagado. Es simple, es preciso y son muy fáciles de romper. Demasiado fáciles de romper. Hemos roto muchos. Aquí hay dos tipos de limit switch. El que es de contacto, que es un mecanismo, literalmente un switch como el de la luz.
O también están los Hall Effect, que son sensores que funcionan con un imán. O sea, el sensor va a medir el campo magnético y se activa o se desactiva. Y ya con esto, pues evitamos tener que tener contacto con el limit switch. ¿Sí? Ahora, si los combinamos, las mejores combinaciones podrían ser un potenciómetro y un encoder. ¿Por qué? El potenciómetro pues nos da la posición exacta, bueno, nos da un rango de posición, ¿no? Y el encoder nos sirve para poder seguir midiendo a partir de ahí la distancia. Entonces, cuando nosotros inicialicemos nuestro mecanismo, asumimos que es un elevador, ¿sí? Para nosotros saber la posición, nada más tenemos que esperar. Literalmente, vamos a esperar un poco para que conseguir un promedio del potenciómetro, filtrar un poco la señal, y ya con eso vamos a tener un margen que, si diseñamos bien el mecanismo, muy probablemente sea lo suficientemente preciso para seguir utilizándolo, ¿sí? Y a partir de ahí, empezamos a utilizar el encoder. Ya sabemos que estamos en X posición, ahora el encoder va a empezar a contar de X posición hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? O pues podemos hacer de que, si sabemos que estamos en X posición, pues sabemos que el encoder tendría que estar en X pasos o algo por el estilo. Sí, eso ya es cuestión de cómo se lo quiera manejar program, el resultado es el mismo. Esta combinación es muy buena. Luego tenemos el otro lado, que vendría siendo encoder y limit switch. Aquí, pues igual, tenemos la precisión del limit switch, que cuando esté activado, pues sabemos exactamente dónde estamos, ¿sí? Es literalmente un tope. Y el encoder. Entonces ya sabemos nuestra posición 0, por así decirlo, y ahora con el encoder podemos empezar a contar de ahí. Y ya nada más guardamos el valor del encoder y pues sabemos en qué punto estamos, ¿sí? Estas dos combinaciones son muy buenas. También podrían hacer un híbrido combinando los tres. Por ejemplo, si quieren un brazo y si llegan a cierto punto que ya de ese punto no pueda pasar, o para poder reducir el error que nos introduce el potenciómetro, que cada vez que lleguemos a ese punto nos dé el punto cero, entonces ya empezamos a contar desde ahí. ¿Qué problema ven en este sistema? Bueno, perdón, primero empecemos con este. ¿Qué problema ven con este sistema? Utilizar encoder y limit switch, asumiendo que tenemos un elevador. ¿Saben todos qué es un elevador, no? En FRC, bueno, ¿a qué me refiero? Bueno, un mecanismo que sube y baja, ¿sí? ¿Nadie se les ocurre nada? ¿Dónde exactamente estás poniendo el encoder? El encoder, ahorita vamos a ver también eso de la posición. El encoder lo tenemos que poner bueno, en este caso es una buena pregunta. Cuando tienes un elevador, pues tú tienes que transferir normalmente, si estás utilizando motores para hacer que funcione, lo estás teniendo que poner algo que gire, ¿sí? También hay encodes lineales, es muy raro verlos en FRC, la verdad no se los recomiendo, pero normalmente lo pones en algo que esté girando. Y normalmente en un elevador de FRC lo que hacemos es poner una polea o algo por el estilo, en donde enrollemos una cuerda, pasemos una cadena, algo así que va a hacer que suba y baje nuestro mecanismo. En ese punto pondríamos el encoder. ¿Y ¿El limit switch? El limit switch pues lo ponemos en un punto de referencia. De que, ¿sabes qué? Nosotros queremos que cada vez que el elevador pase por aquí, o cierto punto del elevador pase por aquí, saber qué es nuestro punto cero. O sea, sabemos ya exactamente dónde estamos. Lo puedes poner en medio, lo puedes poner hasta abajo, hasta arriba. Y la pregunta es, el error en que en la ¿Qué problema ven al usar esto en una competencia? ambos, A ver, esta combinación. Así, rapidísimo. Si no, ya les digo. ¿Están por vencidos? Bueno, básicamente sería que necesitamos activar el limit switch para saber dónde estamos, ¿no? Si nuestro elevador está a la mitad y nuestro limit switch está abajo, pues hay que mover el elevador hasta que llegue a un punto en el que digamos, aquí estamos. ¿Sí? Entonces no sabemos en qué posición empezamos si es que no está tocando el limit switch. Entonces, por ejemplo, en una competencia, si digamos que al equipo que va a poner el robot o bueno, al grupo de alumnos que va a poner el robot en la cancha, se le olvida tener que poner hasta abajo el elevador, tal vez le quedó 1 centímetro arriba o algo así, pues el robot no va a saber dónde está.
Y ya pues en programación tendrían que hacer una rutina de inicio, de cuando le pongas enable, el elevador empieza a bajar hasta que active el limit switch. ¿Tenías alguna duda? Lo que iba a decir, pues se resuelve en la parte de programación, ¿no? Sí, Siempre que digo, termine el proceso se reinicia y pues se pone en cierta posición. esto en este mecanismo, asumiendo que es un mecanismo muy simple, funciona. Pero, por ejemplo, si tenemos un mecanismo, digamos, muy rápido, ¿no? Y pues bajamos el mecanismo muy rápido, lo más probable es que vayas a romper algo, porque no sabes la posición. O el otro caso es, pues que le estás cargando más trabajo a programación el hacer un sistema así, que digo, es un sistema muy simple. Y el tiempo en tu match, pues tú cuando empieces vas a perder tiempo en lo que baja tu mecanismo. ¿Qué digo? Realmente nosotros utilizamos normalmente limit switch y encoder, muy rara vez hemos utilizado potenciómetros. Realmente, bueno, no recuerdo una vez que hayamos utilizado potenciómetros en Servorix, aunque sí lo queremos empezar a usar. En 2018, el ejemplo claro, cuando el robot se fue, si te quiero explicar. En 2018 que se fue topando en autónomo, Bueno, pero es que ese no aplica en este caso. pero también tenía un encoder, ¿no? Tenía un encoder. Sí, pero no tenía limit switch. Bueno, lo que dice Max, nada más porque pues, ya lo mencionó, pero pues no tenía que ver en este caso. Nos faltó el limit switch también para saber. Bueno, sería que teníamos nuestro chasis y teníamos un encoder. Entonces, pues realmente el chasis, ¿cómo sabemos nuestra posición? Lo posicionamos en la cancha, ¿no? Entonces, en nuestro autónomo sabemos que el equipo que va a poner el robot lo pone en un punto específico de la cancha y apuntando hacia un lado, y ahí sí tienen que ser bien precisos, si es que no tienen alguna referencia externa. Que eso no hablamos porque ya es más complejo, pero puede haber referencias externas al robot, no a la cancha, pero al robot sí. Asumiendo que el equipo de drivers lo puso bien en la cancha, pues ya sabemos nuestra posición. Entonces nada más necesitamos, bueno, asumiendo que nada más estamos usando estos sensores, nada más necesitamos el encoder para poder saber hacia dónde nos estamos moviendo, qué tan rápido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que pasó con nosotros es que ese año se nos ocurrió poner el encoder hasta el final. Era el primer año que empezamos a utilizar sensores en forma. Nos tardamos bastante, pero bueno, lo logramos. Pusimos el encoder en una flecha impresa en 3D, y con un engrane que lo pusimos a golpes casi, y pues jaló durante un evento, si no mal recuerdo, y después en el mundial, ya en los últimos de calificatorias, pues se decidió romper la flecha, entonces el encoder no leyó nada, y se fue hasta el otro lado en autónomo, se estrelló contra un robot, y luego se estrelló contra la pared, y bueno, al final nos pusieron tarjeta amarilla. Pero ahí fue un ejemplo de algo que también vamos a ver al final. Si tuviéramos alguna forma extra de saber nuestra posición, pues podríamos saber de que, caray, este sistema se está yendo mucho y este no. Pero esos ya son sistemas de control mucho más avanzados que la verdad no les recomiendo todavía utilizar. Quédense básicamente con PID. PID lo van a utilizar el 99.99% de las situaciones que necesiten controlar algo. Y aquí lo más fácil es el encoder y el limit switch. No es lo más rápido ni lo más eficiente, pero es muy simple y es muy bueno. O sea, realmente la única desventaja que tiene es la cuestión esa de que tienes que ponerlo en cero. ¿Sí? Cada vez que habilites el robot, o bueno, cada vez, depende cómo funcione tu código, pero cada vez vas a tener que ponerlo en cero. ¿Sí? Pero a partir de ahí ya tu sistema va a jalar prácticamente igual. El potenciómetro, la ventaja es que tú puedes tener tu elevador a la mitad o hasta arriba, y el sensor, tu sistema ya sabe en dónde está, en su margen de error. Y les digo, lo pueden combinar los tres y pues que pongan un limit switch hasta abajo, el potenciómetro para saber si no lo pusieron en donde era, y ya con eso pues pueden sacar una posición muy precisa. Pero normalmente utilizando cualquiera de estos dos es bastante bueno. Bueno, otro ejemplo también, nada más para terminar. Si tenemos dos sistemas, por ejemplo, algo que utilizamos mucho nosotros en 2019, nuestro elevador funcionaba con dos cajas de velocidad, bueno, dos cajas de engranes separadas, ¿sí? Pero era pues el mismo sistema. Entonces, si nosotros empezábamos a usar solo una, lo que iba a pasar es que nuestro elevador se iba a empezar a voltear. Y eso pues va a hacer que se atore todo, ¿sí? Entonces, ahí, si tienes un limit switch, pues lo que va a pasar es que, bueno, sabes la posición de tu elevador, pero no sabes la posición de tus cajas de engranes, ¿sí? Entonces puedes que estés haciendo subiendo todo el peso con una sola, o que lo estés volteando, ¿sí?
lo que se puede hacer es poner potenciómetros. Potenciómetro, pues sabemos la posición exacta de la caja. Sí, la flecha sabemos dónde está. Entonces con eso ya podemos emparejar nuestro sistema. ¿Sí? ¿Alguna duda? Al reiniciar puedes poner un doble limit switch. Sí. Digo, realmente hay muchos equipos que lo que hacen es ponen hasta 3. Digo, mientras más limit switch vayas poniendo es como básicamente hacer un encoder. Nada más que puedes saber exactamente la posición en donde pusiste eso. Ahí lo que sería, poniendo el ejemplo de un brazo, ¿no? Tenemos un brazo, aquí está nuestro punto de pivote, podemos poner varios imanes, bueno, perdón, un solo imán, más bien, y varios sensores, en este caso, Hall effect, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sensor de nuestro limit switch se active, podemos saber la posición de nuestro brazo. ¿Sí? Aquí el problema pues es lo mismo, entre esos puntos pues no sabemos en qué punto estamos. Nada más pues es muévete hasta que encuentres tu límite. ¿Sí? Pero sí se puede hacer eso. Y se utiliza bastante. Normalmente en elevadores, que regresando al otro ejemplo, se utiliza uno hasta abajo y uno hasta arriba. Entonces así ya puedes saber pues, si te vas a pasar por algún error que tuviste en tu sistema de control, que no debería pasar, pero si tuviste algún error, pues de que, caray, ya no puedo avanzar más. ¿Sí? Ahora sí, vamos a pasar ya a lo mecánico, ya. Bueno, ¿alguna duda? Ok. ¿Alguna duda de lo anterior de sensores? ¿Algún sensor que no mencionamos que les gustaría mencionar? ¿No? Va. ¿De sonido? Los ultrasónicos, Ajá. sí se pueden utilizar. La verdad, yo no los recomiendo mucho. Los puedes utilizar tal vez para, no sé, la posición, pues podrías pedir la posición de tu elevador o algo así, pero según tengo entendido son ruidosos, o sea, pueden tener interferencia y todo eso, y aparte no son muy precisos. Depende mucho de la superficie hacia donde la estás apuntando y muchas cosas por el estilo. El que se utiliza un poco más vendría siendo el LIDAR, que es básicamente el mismo funcionamiento, es mandamos algo y esperamos a recibirlo, ¿sí? En los dos casos, en el de sonido pues sería una onda ultrasónica, la mandamos y esperamos a recibirla, entonces pues ya con, ¿qué era? El efecto Doppler creo que era, podemos saber qué tan lejos está, pero pues depende también de la superficie, o sea, porque no refleja igual la voz si hablo a la pared, así hablo hacia ustedes, ¿sí? Por ejemplo, para usarlo en el sistema de manejo. En el drivetrain Para ver si... se podría utilizar, he visto que equipos utilizan lidares, que les digo, es lo mismo básicamente, pero un poco más precisos, bueno, bastante más precisos. Los utilizan para saber la posición de la cancha. Chisipuf, el equipo 254, 2018 utilizó uno para saber su posición respecto a la cancha. Lo que les decía de que si acomodas bien el robot en la cancha, pues ya sabes tu posición. Ellos, para tener ese feedback durante todo el partido, lo que hacían era un lidar que rotaba. Entonces podían tener una medida de 360 grados, lo ponían y pues salía en la forma de la cancha, entonces con eso ya podían ver su posición. Esos son sistemas de control muy complejos. La verdad, como ahorita pregunté, la mayoría son rookies o no tienen mucha experiencia en la cuestión de FIRST, o bueno, en la cuestión de diseño de robots. Entonces ahí sí les recomiendo, antes de implementarlo en un robot de competencia, prueben en su pretemporada, para evitar tener problemas de que quisieran hacer un robot que no pudieron controlar, que nos ha pasado mucho. ¿Alguna otra duda sobre sensores? También hay otro sensor, no lo hablo yo porque no va enfocado a la plática, que sería la IMU, la Inertial Measurement Unit. Ese te mide aceleración y también el giro que lleva. Eso se utiliza básicamente para el chasis. Pero para sistemas en general, utilizamos los otros: potenciómetro, encoder y limit switch. Eso es como que lo que, si quieren controlar algo, pongan esos tres, pónganlos bien, ahorita también hablamos de eso, y lo van a poder controlar si siguen ahora lo de la rigidez de los mecanismos. ¿Sí? Ahora, aquí, es la capacidad, la deflexión de los mecanismos, ahí me faltó cambiar, pero bueno. Es la capacidad de un objeto de resistir la deformación cuando se aplica una fuerza externa. ¿Sí? Esta es como que la base. ¿Por qué les ponemos esto? Bueno, les voy a platicar la historia de Servotics 2019. Si estuvieron en 2019 y les tocó vernos jugar,
probablemente vieron al robot con el sistema que nosotros llamamos la C, o lo que lleva las pelotas en el piso, o tirados y que jalan, ¿no? Bueno, ahí el principal problema era que cuando todo estaba quieto, funcionaba bien, pero le empezamos a aplicar fuerza y los perfiles que teníamos en el elevador eran muy delgados y no estaban en la orientación óptima, que también ahorita hablamos de eso. Entonces lo que pasaba era que con un poco de fuerza se torcía la C y se caía, ¿sí? Y pues ahí básicamente perdíamos el match. Y además le sumamos, ya más orientado a nosotros, bueno, en la plática, que no podíamos controlar el mecanismo con precisión porque teníamos mucha flexión, ¿sí? Aquí otro ejemplo que me gusta dar, un brazo, ¿sí? Si nosotros tenemos un brazo y lo queremos controlar, si tenemos si tenemos muy poca rigidez, lo que va a pasar es que va a oscilar, ¿sí? Llegamos a la posición y en vez de quedarse quieto de golpe, como lleva inercia a la punta todavía, va a empezar a como si fuera un resorte, básicamente. ¿Han visto los de las puertas que las hacen así y empiezan a vibrar? Básicamente es eso. Todos los materiales tienen un factor de rigidez. Se los pueden imaginar si quieren como si fueran todos los materiales un resorte, ¿sí? En algún punto van a tener que oscilar o van a tener que vencerse, ¿sí? Aquí, los puntos débiles, como les decía. Las transmisiones, ¿sí? Vendría siendo la cadena y la banda. Esos en cuestión de rigidez tienen muy poca, muy poca. En estructuras mecánicas, por ejemplo, en lo que les digo, en perfiles o cosas por el estilo, si no lo seleccionan bien, es muy probable que también tengan muy poca rigidez. Y en monturas, en este caso, este es el ejemplo también de un robot de Spartan Robotics 971 y nuestro bonito robot de 2020-2021 de nuestro shooter, que ese fue un gran problema. ¿Qué digo? Aquí juntamos dos cosas que vendría siendo la montura y aparte que utilizamos banda. Ahorita vamos a ver sobre eso. Igual, mucha matemática. Aquí realmente no la voy a explicar porque es muy tedioso, pero esto vendría siendo de la cadena o de la banda, ¿sí? Tenemos aquí la cuestión esto vendría siendo la cadena, nuestro sprocket, y pues ya el radio, esto sería lo del factor de los resortes, y nuestro factor de la rigidez, ¿sí? Aquí básicamente lo que me gustaría resaltar, que tomen en cuenta, muy pocas veces utilizamos la matemática para diseñar en First, porque es algo muy rápido y que pues normalmente no tenemos tiempo de estar haciendo todo el cálculo así preciso, que digo, no estaría mal, pero normalmente no. De estas fórmulas lo que podemos sacar es que nuestra rigidez aumenta con el radio al cuadrado, ¿sí? O sea, tenemos la rigidez de la cadena tú la puedes estirar si la agarras, si la empiezas a jalar, y eso lo multiplicas por el radio al cuadrado del sprocket que estés poniendo. Entonces, pues, lo más lógico, si tú quieres aumentar la rigidez de un sistema que tiene un sprocket y una cadena, o una banda y una polea, ¿qué sería hacer? Bueno, lo más fácil. Exactamente, aumentar el tamaño de nuestro sprocket, aumentar el tamaño de nuestra banda, perdón, de nuestra polea, ¿sí? Eso nos va a aumentar la rigidez al cuadrado, o sea, si duplicamos, nos va a hacer 4 veces más rígido el sistema, ¿sí? ¿Todos bien con esto? Va. Ahora, rigidez estructural, igual, mucha matemática. Diego la hizo básicamente, bueno, así la conozco yo, básicamente es la fórmula de acá. Esto ya se las explican en la carrera, no sé si en la prepa también, pero por lo menos a mí todavía no me lo explican en la escuela. Aquí nada más lo que queremos sacar es nuestra rigidez, va a depender de la longitud de, en este caso, nuestra viga, o nuestro perfil, nuestro brazo, ¿sí? Asumiendo que tenemos un perfil en esta posición, cada vez que lo hagamos más largo, vamos a aumentar al cubo, ¿sí? Lo que estemos, nuestra rigidez la vamos a disminuir al cubo, ¿sí? Entonces, si tenemos igual, un brazo de 2 centímetros, va a ser 8 veces más rígido que uno del doble de tamaño. ¿Sí, no? Sí. Primero
reducimos en tamaño más. Sí, sí, no, según yo sí, sí se las cuentas, pero mientras más largo sea, menos rígido va a ser, ¿sí? Y aquí pasamos a la cuestión de segundo momento de área o segundo momento de inercia, creo que también le llaman, que vendría siendo esto aquí, que es un integral. Básicamente es la rigidez que tenemos dependiendo de la orientación de nuestro material, que eso también importa mucho, la geometría, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en este caso, si tenemos un perfil así, podemos verlo como que estos extremos, ¿sí? Están a la distancia, a la mitad de la distancia h del centro, ¿no? Pero ahora, si nosotros lo volteamos, ¿sí? Digamos que sea ahora la distancia b aquí, están mucho más separados, ¿no? Eso nos va a dar un sistema mucho más rígido, un perfil mucho más rígido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, una caja sólida, digamos una barra de aluminio, ¿no? Nuestra h, que vendría siendo este factor, por cada vez que lo aumentemos, o sea, va al cubo elevado, ¿sí? Nuestra rigidez. Entonces, si nosotros empezamos a aumentar, digamos, por ejemplo, ¿ya han visto los chasis West Coast? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, los que vinieron a la plática. A ver, otro ejemplo. A ver, el teléfono, no lo voy a romper. Digamos que lo tenemos así, ¿no? Si lo ponemos en esta posición, pues la rigidez, nuestra h, nuestra altura, es muy chica, ¿no? Nuestra rigidez, pues no va a ser muy grande. Ahora, si lo ponemos en esta posición, nuestra h es muchísimo más grande. Digo, seguimos teniendo una B en este caso, delgada, pero nuestra altura es mucho más grande, entonces va a ser mucho más rígido, ¿sí? De hecho, al cubo, ¿sí? Entonces, aumentar, para esto le sirve muchísimo para la cuestión de peso. No sé si han visto que en FRC es muy común utilizar perfiles de 1 pulgada por 2 pulgadas, ¿sí? Esto es porque si los orientamos bien, podemos tener mucha rigidez en una dirección y pues los laterales para montar las cosas. Que digo, también hay muchos equipos que lo que hacen es utilizar de 2 pulgadas por 2 pulgadas, ahí pues es rígido en los dos sentidos. O también círculos sólidos, o bueno, también la podemos aplicar, no exactamente esa fórmula, pero una similar para la cuestión de tubos redondos. Aquí vendría siendo pues el radio a la cuarta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos sostener una fuerza muy grande y ponemos un tubo, pues si queremos aumentar la rigidez, aumentamos el radio. O sea, el tamaño del tubo, el diámetro, como quieran ver. ¿Sí? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre, bueno, una extrusión de caja y un tubo cilíndrico? Bueno, un PTR y un tubo cilíndrico. ¿Cuál es la extrusión de caja? La extrusión de caja, me refiero más bien a los perfiles cuadrados, que son huecos, es una extrusión de caja. ¿Sí? Un PTR también así los conocen. Peso, ¿no? Bueno, hablando en temas de rigidez, primero. Es por la forma. Ajá, la geometría, aquí la conclusión básicamente es que la geometría afecta muchísimo la rigidez. ¿Sí? Digo, puedes calcular la rigidez de cada uno más bien el segundo momento de área de cada una de las formas, si utilizas esta derivada. Normalmente no se hace eso, normalmente agarras una tabla donde te vienen todas las figuras y con eso las calculas, ya te vienen figuritas como estas. O haces una tabla como la que ahorita les enseño. Pero ¿cuál creen que sea la principal diferencia? Sí, la geometría, pero en cuestión de rigidez. Estamos hablando que uno puede variar tanto h como b y la otra nada más varía el radio. O sea, si tenemos, digamos, un perfil de 2x2, de 2 pulgadas por 1 pulgada, y tenemos un tubo igual de un radio, digamos, 1,5. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia en cuestión de rigidez? En uno H se mantiene constante y en el otro varía dependiendo de cómo lo pongas. Sí, sería una forma de verlo. Para decirlo más simple, el tubo es circular, ¿no? Todas sus caras, bueno, depende de cómo lo vean, pero es una cara, básicamente una sola cara, ¿no? Entonces, las cargas pueden ser en cualquier dirección y la rigidez va a ser constante, ¿sí? En un perfil cuadrado, pues eso no es cierto. O sea, tenemos una H y una B. Entonces, si nuestra H es muy chica y nuestra carga va hacia la H,
pues no va a tener la misma rigidez que si aplicamos la carga hacia donde está la B, en este caso la X y la Y, ¿sí? Si aplicamos la carga de Y, digamos hacia abajo, tenemos una rigidez que nos da H, y si aplicamos la carga desde X, pues tenemos la rigidez que nos da la distancia B, ¿sí? Entonces ahí, nada más esto se lo menciono para que consideren cuando estén haciendo, esto aplica muchísimo en brazos, digo, esto dirá, ¿cómo voy a estar doblando un perfil de aluminio en el robot? Cuando tienen un brazo bastante largo, o un elevador, esto nos pasó, bueno, lo pongo creo que también en un caso ahorita, eran dos factores, pero en parte era que los perfiles eran muy delgados, ¿sí? Entonces nuestra rigidez no era óptima y el elevador se movía mucho. Y también nos pasó otra cosa, que ahorita se les platico. Pero bueno, ¿alguna duda sobre esto? Digo, realmente la matemática no la necesitan. Ahorita vamos a ver, normalmente para seleccionar qué material necesitamos, es una tabla y en base a eso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ni una? Va. Ahora, la comparación de extrusiones comunes. Estas son las medidas normalmente que utilizamos en FRC, ya sea de los PTRs, perfiles cuadrados, o de los tubos circulares. ¿Sí? Igual aquí tenemos lo grueso de la pared del tubo o del perfil, y aquí está todo normalizado a el perfil de 1 por 1. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener que tenemos una rigidez de 1, y digo, ya es calculada con otra fórmula. Y aquí tenemos la comparación de rigidez por peso, ¿sí? Entonces nos interesa esta y nos interesa estas dos, ¿sí? Entonces aquí lo que les decía, tenemos la de 1 por 1. Si nosotros aumentamos el grosor, pues vamos a aumentar la rigidez, ¿no? ¿Sí? Pero también podemos aumentar el tamaño y disminuir el grosor. Y aún así vamos a aumentar más la rigidez. ¿Sí? O sea, nos mantenemos en el mismo grosor del ejemplo 1, pero aumentamos el tamaño y la rigidez pues va a elevarse. Y pues aquí si vemos la comparación de pesos, pues esta es lo normal. Luego pasamos el de 1 por 1 con... Sí, bueno. El de 1 por 1 y luego tenemos Mientras más grande el número, más rigidez por peso nos da. ¿Sí? Entonces, el de 1 por 1 de 1 octavo, bueno, de punto 125, es más pesado y tiene menos, o sea, es más pesado por unidad de rigidez que nos dé que el de 1 por 1 de un 16. ¿Sí? Y si nos vamos al de 2, pues igual, o sea, es 1.2 veces, es 1.2 unidades de rigidez por el peso. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo más eficiente sería, en vez de aumentar el grosor de tu perfil, si puedes aumentar mejor el tamaño de una sola de sus caras. ¿Sí? Y ahora, pues nos vamos igual acá con el radio. Tenemos aquí los grosores y nada más vamos cambiando aquí el radio. Nuestra rigidez pues va aumentando y aumenta muchísimo, pues está aumentando a la cuarta. ¿Sí? Y nuestro peso pues es igual, bastante bueno. Y aquí, pues normalmente hay equipos que utilizan perfiles de 2x2. Un ejemplo podría ser Citrus Circuits. ¿Sí los ubican? ¿Qué números son? 1676, 78, 1678 Citrus Circuits. Ellos utilizan muy seguido el perfil de 2x2 y tiene una muy buena rigidez y tiene una muy buena relación rigidez-peso. Igual la cuestión del tubo. Hay equipos RoboWanglers 148. En 2018 ellos su elevador lo hicieron con tubo redondo. ¿Y esto por qué? Pues porque lo podían mantener muy delgado, con muy poco peso y soportar muchas cargas y siendo muy rígido. ¿Sí? Su elevador creo que era de 1,5. Sí. Digo, ellos ya hicieron el análisis de que no, pues necesitamos tal cosa. Normalmente del análisis es mucho el tanteo. Digo, se puede calcular en base a, pues ya si hacen una simulación de elemento finito o algo así por el estilo, si ya están haciendo CAD,
Es normalmente bastante fácil hacer la simulación, pero la verdad no se las recomiendo. O sea, muy rara vez utilizamos simulaciones porque toman tiempo y si no pones los valores reales, pues te va a dar un valor que, o sea, te va a dar un resultado que no es significativo para lo que vas a hacer. Entonces, realmente nada más es construye un prototipo, pruébalo, se rompió, ¿sí? Cambia alguna variable, no se rompió, está bien. Básicamente es lo que podemos hacer aquí. Y esto es importante, la rigidez para los sistemas de control, por el simple hecho de que cuando tenemos un mecanismo con muy poca rigidez, va a oscilar. Y cuando oscila, vamos a tener que bajar la velocidad, ¿sí? Para evitar que oscile. Y pues que aumentar la precisión. Ahora sí. Uniones rígidas. Este es el ejemplo de nuestro robot 2019 y este es el ejemplo de una parte de nuestro mecanismo de 2020 y 2021. En este año no se ve la unión, pero básicamente todo este sistema, aparte de la C que ya les platiqué, que fue por la rigidez de los perfiles, que no la tomamos en cuenta y pues se caía, también teníamos el problema de que hasta abajo del elevador nada más lo fijamos de un solo punto, literalmente de una cara. Fuimos con el soldador, que le pusiera ahí sus líneas de soldadura y en eso estaba fijo. Entonces todo el mecanismo, pues tienes una palanca enorme y más cuando todavía lo subes y aceleras hacia atrás, hacia adelante, te pega, etcétera, 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 pues todo el mecanismo tenía muchísima oscilación, ¿sí? De hecho, hasta la fecha, eso nada más lo resolvimos poniéndole otros puntos de unión, pero pues no se resolvió gran cosa. En este caso, eso fue una unión muy, muy pobre, ¿sí? Lo ideal hubiera sido puesto algunos nervios o algunos puntos para poner la unión más rígida, ¿sí? Muchos equipos también usan, de la parte de aquí arriba, usan algún cable de acero o algo por el estilo para poner tensión. Ajá, también travesaños, tubos, como son muy delgados por la rigidez que te dan, utilizan tubos de aquí hacia la parte de abajo del chasis y también es una buena solución. Y en este caso, bueno, son dos ejemplos. Hablando de uniones rígidas, la primera fue que nuestra caja de engranes, que era una planetaria, en donde pues fijamos el motor y de ahí ya se iba por otros engranes y luego de los engranes a las poleas. Entonces, aquí, ¿cuáles dos problemas ven? Digo, el primero ya lo platicamos. Tiene que ver con esta parte. La tensión de las poleas, bueno. Las bandas. De las bandas. Ajá. La banda tiene muy poca rigidez. ¿Sí? Básicamente, pues es goma, es una liga, casi casi. ¿Sí? Digo, van rellenas de fibra de vidrio o si te vas por unas muy especiales de fibra de carbono, pero siguen siendo de muy poca rigidez. ¿Sí? Y la segunda es la unión que teníamos de la caja hacia nuestra torreta. Básicamente eran dos tornillos con unos separadores de aluminio y ahora pues apriétalo lo más fuerte que puedas para que no se mueva. Ya después agregamos otras placas que no se ven ahí, pero la rigidez que teníamos era muy poca. Entonces, ya si quitábamos el problema de rigidez que teníamos con las bandas, lo que pasaba era que cuando tú movías el mecanismo, no se movía, no era por las bandas ni nada por el estilo, era porque toda la caja, toda nuestra montura, todo nuestro punto fijo se estaba moviendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso lo resolvimos, si no mal recuerdo, poniéndole una placa. Esta placa, de hecho, va fija a una flecha de acá. Bueno, esto es más como un separador, como los que conocemos como churros, ¿sí? Que ponemos a lo largo del chasis. Iba fija aquí, además luego llevaba un valero a la flecha de acero inoxidable que tuvimos que poner porque igual teníamos muy poca rigidez en una flecha de aluminio, entonces se podía doblar. Entonces la cambiamos de acero inoxidable ya que pues no podíamos cambiar las medidas de la flecha ni nada por el estilo porque ya teníamos todo lo otro. Y además esta placa la unimos a la caja, entonces ya teníamos el punto fijo de acá, el punto fijo de acá y pues ya la flecha inoxidable. ¿Qué digo? Eso fue la solución que tuvimos que llegar. Todavía teníamos el problema de la rigidez de las bandas. Afortunadamente, el mecanismo es muy pesado y pues todo el peso hace que esté hacia abajo. Entonces, pues ahí ya podemos tener un punto de referencia más o menos y con que no nos choquen mientras estamos disparando va a ser medianamente preciso. Pero eso fue uno de los principales problemas de nuestro shooter. Esto hubiera mejorado si le hubiéramos puesto cadena, sí, pero hubiera seguido siendo el mismo problema. La cadena igual.
se estira. Entonces, aquí, pues realmente lo ideal hubiera sido... Hay otras fórmulas que no puse porque eran más complejas, pero si tú pones una reducción después de, en este caso, la banda, tu juego o tu rigidez va a aumentar, por así decirlo, ¿sí? Y aumenta, si no me recuerdo, al cuadrado. Entonces, digamos que tenemos esta reducción y tenemos un juego de tantos milímetros, y nosotros hubiéramos puesto una reducción X en este punto y luego ya fijar el shooter, nuestra reducción X hubiera hecho que el juego se reduzca al cuadrado, ¿sí? Entonces, no sé si les ha tocado ver que utilizan motores y del motor usan bandas y luego ya ponen toda la caja en granes o algo así. Eso, la ventaja que te da es que puedes poner una reducción relativamente grande con las bandas o las poleas y aparte mover el motor de donde está toda tu caja para la cuestión de espacios y todo eso, y no te va a afectar en la cuestión de la precisión, o por lo menos no tanto, ya que tienes una reducción que te está reduciendo el error que te va a implementar la banda. ¿Sí? Digo, son cosas a considerar, que ahorita están diciendo muchas cosas que pensar, pero al momento de que les pase un error por el estilo, las van a querer pensar. ¿Sí? Pero es una vez en granos, con engranes no con... Ahorita vamos a ver también qué pasa con los engranes, que también tienen sus problemas. De hecho, justamente. El backlash. Tanto engranes como poleas, o bueno, como bandas, como cadena, como básicamente todo elemento que utilicemos para transmitir potencia, en este caso una velocidad de fuerza, tienen backlash. ¿Qué es el backlash? Es el juego, básicamente, que hay entre las piezas. La tolerancia en este caso. ¿Sí? ¿Qué pasaría si, digamos, no, tenemos una máquina fregoncísima, la cual te permite tener los engranes con una tolerancia exacta, o sea, que se estén tocando todo el tiempo? ¿Qué creen que pasaría ahí? Pues mucha fricción y se pega, ¿no? Básicamente, sí, lo que nosotros nos llamamos que se amarró la caja, eso pasaría. Aquí no giraría, si esto estuviera en contacto, no giraría nada. O, bueno, giraría, pero muy de malas. ¿Sí? Entonces necesitamos el backlash. Lo necesitamos reducir lo más posible, ¿sí? Pero es necesario, por ejemplo, para engranes, para que puedan girar. Las bandas también tienen backlash por lo mismo de que nosotros utilizamos bandas dentadas normalmente en F4C, las cuales pues tienen los dientes y la polea también tiene dientes para transmitir el torque y la potencia y todo eso. Si fueran exactos, pues sería muy difícil o sería muy ineficiente para que estén girando, ¿sí? Entonces se le tiene que agregar una cierta cantidad de backlash. Otro punto para considerar, las flechas, ¿sí? Cuando nosotros ponemos una flecha hexagonal en un engrane, en una llanta, en lo que quieran, va a haber backlash, por lo mismo que tenemos que tener una tolerancia para poderlo insertar. Lo que se puede hacer, hay unos pines de precisión, la verdad no recuerdo el nombre, los cuales el número que dice que son la medida, es lo que miden, ¿sí? Entonces tú puedes hacer los barrenos de tu sistema, o de donde vas a fijar eso, muy precisos, lo más preciso que puedo es para que sea un press fit, o sea que tengas que presionar el pin para que entre, y entonces no tenga nada de juego, y después ya poner lo que vas a montar, igual, con compresión, para que no se mueva. Esta es la ventaja que te va a dar, es que vas a eliminar el backlash, o vas a eliminar el juego entre esas dos piezas. ¿Sí? Que digo, ahí ya estamos agregando complejidad en la cuestión del maquinado, y complejidad en la cuestión de costos, ¿sí? Ya que pues tenemos que hacer muchos más procesos, es más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizando otro tipo de dientes no se puede... Hay otro tipo de dientes que son los helicoidales, si no mal recuerdo, los cuales lo reducen y aparte son más suaves. Básicamente, imagínense si lo excluimos, que es un engrane recto, vamos a las líneas así rectas, y el helicoidal, en vez de que sea recto, están a cierto ángulo, ¿sí? Se ven bonitos, normalmente se utilizan en transmisiones de carros o en cajas de engranes de alto rendimiento. En F4C no los recomiendo por el simple hecho que son muy caros, o bueno, son más caros por lo menos que este tipo se llaman Super Gears, según yo, o bueno, engrane recto. Son más caros, aparte de que para alinearlos es más difícil, o sea, tienes que tener buenas tolerancias al momento de que diseñes todo tu sistema. Y pues realmente no te mejoran mucho en la cuestión de backlash, van a seguir teniéndolo, si no, no se podrían mover. Digo, son mejores transmitiendo potencia, o sea, son más eficientes y además, o
O sea, el backlash, para que me entiendan mejor, vendría siendo, si nosotros estamos aplicando fuerzas de allá, no hay problema, ¿sí? Porque pues está en contacto. El problema viene cuando nosotros decimos, ahora voy para atrás. Aquí tenemos este juego. Y este juego es muy difícil de predecir. O sea, para el sistema de control en programación es muy difícil de predecir esto. Básicamente ellos lo van a tomar como, eso es error. No hay forma de quitarlo. ¿Sí? Hay formas de quitarlo en forma mecánica. Pues podría ser la cuestión de bandas y cadenas, aumentando la tensión. Pero si aumentas la tensión en la banda y en la cadena, lo que va a pasar es que también reduces tu eficiencia. ¿Sí? Entonces, si tú quieres un chasis con muy poco backlash en las bandas, y tú tensas mucho las bandas, va a ser muy difícil que puedas girar las llantas ahora. ¿Sí? Por lo mismo que estás aumentando la fricción en esas poleas. En los engranes, lo que varios equipos han utilizado cuando hacen brazos, que se nota mucho el backlash, es ponen los engranes un poquito desfasados. Que digo, también te aumenta la fricción que hay, pero lo que hace es que te reduce este juego. Entonces, al momento de que estés cambiando de dirección, no vas a tener tanto backlash. ¿Sí? Son muchos ciclos los que representan el backlash en Pues es que, por ejemplo, aquí milisegundos, ¿no? Muchos milisegundos. es que depende qué tan mal hayas hecho tu sistema o qué función querías, más bien. No qué tan mal, qué función querías. Los engranes de FRC, los que se utilizan normalmente, sí tienen bastante backlash. Por ejemplo, en un chasis realmente sí te afecta. De hecho, el Spartan Robotics, el 971, lo que llegó a hacer fue pegar con pegamento epóxico, las llantas a las flechas y también a los engranes. Digo, no los engranes entre sí, pero sí las flechas, para reducir el backlash que había entre la llanta y la flecha. Entonces así tenían un poco más de control y más de precisión. Aquí pues la otra sería, en vez de que los pongas en el diámetro correcto que es, pues pegues más los engranes, también reducirías el backlash, pero igual pasaría que vas a amarrar el sistema. O sea, es algo que va a pasar. Hay algunas cajas de reducción o aumento de potencia que no tienen backlash o que es muy poco el backlash, pero son muy caras y complejas. Normalmente no se utilizan en FRC, nada más en pretemporada de equipos medio locos que quieren experimentar con cosas nuevas de ese estilo. Pero mi recomendación para ustedes que van a empezar en esto de sistemas de control, no le tomen mucha importancia al backlash a menos que sea extremo. ¿Sí? O sea, realmente esto es de lo último que se tienen que estar preocupando por el momento. Primero tienen que preocuparse por una buena implementación de PID y sistemas medianamente rígidos. ¿Sí? O sea, si van a hacer un brazo, no le pongan un tubito de 3 milímetros de diámetro para cargar 10 kilos. Pues obviamente no va a estar bien. Esto es lo último que tienen que considerar. Nada más para que tomen en cuenta de que, tiene un jueguito mi brazo. ¿Quién sabe qué será? Probablemente sea de backlash, si es que siguieron todos los otros pasos bien, de aumentar el radio de la cadena o de la banda, o no sé si lo menciono ahorita, bueno, ahorita creo que lo mencioné en las otras consideraciones, pero de poner sistemas para tensar la banda y la cadena si quieren un sistema preciso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si siguen todas esas otras recomendaciones, lo más probable es que el pequeño juego que tengan, que va a ser pequeño, pero si es algo muy grande, se van a dar cuenta, va a ser de backlash. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Nadie? Va. Y pues otras consideraciones. Digo, aquí hablamos de las bases, pero ahora hay que hablar de ya al momento de que estemos diseñando algo, dónde vamos a poner las cosas o cómo las vamos a aplicar. Los topes o los hard stops vendrían siendo una posición en donde tu mecanismo no puede avanzar más porque literalmente tienes algo obstruyendo su paso. ¿Sí? Esto protegen al robot de daños si los hacemos bien, ya que en vez de que, no sé, un mecanismo se vaya a romper el brazo porque, pues, no sé, sale volando o algo por el estilo, pones un tope mecánico el cual no permita que pase de cierto punto. ¿Sí? Es una forma muy precisa de acomodar un sistema. Chance no necesitamos un sistema de control, nada más necesitamos, ve y estréllate contra el tope que pusimos. Y eso va a ser algo muy preciso porque el tope, si lo fijaron bien, no se va a mover. ¿Sí? Digo, no es lo más elegante del mundo, pero si funciona, recuerden, keep it simple. Y la otra palabra. Y bueno, cosas que para no usar de topes, la RoboRio está cara.
se rompe, es frágil, de ahí depende que tu robot se mueva, no la usen. O componentes electrónicos en general, controladores de velocidad, la Power Distribution Panel, el radio, no lo vayan a usar de tope, ese, con las vibraciones, se echa a perder. Se los digo porque he visto equipos que lo hacen. También motores, si tienen algún brazo, digo, eso lo he hecho yo cuando me da flojera ponerlo bien, pero si tienen algún brazo y ese brazo está topando en el motor, no es una buena idea. Pongan un tope mecánico rígido que no se vaya a dañar con los golpes para que tope. Y los limit switch, les digo, se rompen muy fácil, hemos roto muchos. Los limit switch no son un tope mecánico. Si van a hacer un elevador o un sistema X que tenga un limit switch para poner como 0, el limit switch nada más debe apenas tocar para activarse. Todo el peso y toda la fuerza debe ser distribuida hacia otra parte del robot, ¿sí? Porque si no lo van a romper, lo van a mover, van a perder su punto de referencia y probablemente pues no jale su sistema en el match porque tiene un sistema de control que no sabe dónde está. Ahora, consideraciones para los sensores. ¿Dónde los ponemos? ¿Sí? Ya hablamos que podemos usar potenciómetros, encoders y limit switch para saber nuestra posición y controlar los mecanismos, ¿no? Pero ya dijimos un poco sobre los limit switch, de dónde ponerlos, que los podemos poner en varios puntos, arriba, abajo de un elevador, en varios puntos de un brazo para saber su posición exacta, ¿sí? Estos pues sí pueden ser directamente en el mecanismo que ya se está moviendo, sería lo ideal de hecho. Pero por ejemplo un encoder nosotros queremos la mayor cantidad de cuentas posibles, ¿sí? Las cuentas por revolución. Ahora, el encoder pues nos está dando tiene un ancho de banda, ¿sí? ¿Recuerdan que les dije que había encoders de 12 bits y 16 bits? Bueno, eso es cuántos pulsos o, bueno, cuánta información manda por X periodo de tiempo, ¿sí? Y bueno, la explicación es más compleja y probablemente no la voy a dar bien. Entonces, nada más saber que tenemos un límite de cuentas por segundo que podemos leer, ¿sí? Y esto aplica tanto para la RoboRio como para los controladores. Ahora dirán, ¿los controladores? Sí, en los controladores, ya sea el Talon SRX o el SparMax, que son los dos que les recomiendo utilizar, esos dos tienen una entrada, bueno, SparMax tiene dos, pero tienen una entrada para conectar encoders, ¿sí? Y pues ya todo su sistema de control lo pueden aplicar directamente en el encoder. Que no sé, me imagino que vas a hablar sobre Magic Motion y Motion Magic, perdón. Sí, Motion Magic y Smart Motion, que esos son para los controladores. Básicamente es un PID dentro del controlador que se ejecuta muchísimos ciclos, ¿sí? Entonces ya le quitas carga a la RoboRio. Pero igual, los controladores y la RoboRio tienen un límite de cuentas por segundo, ¿sí? Y aquí dirán, bueno, ¿cuándo puedo acceder a esto? Si nosotros tenemos un mecanismo que va muy rápido, estamos hablando de un shooter, por ejemplo. Nosotros teníamos un shooter que iba, si no mal recuerdo, llegaba hasta 12.000 revoluciones por minuto, algo así. Y teníamos un encoder que tenía 8.000 cuentas por revolución. Entonces, 8.000 cuentas por revolución y teníamos 12.000 revoluciones por minuto. Eran muchísimos datos por segundo. Entonces el controlador, en este caso que era donde lo controlábamos, se saturaba y perdía la posición, perdía la velocidad. Aquí, lo que les digo, normalmente y como regla de oro, queremos que el encoder esté lo más cercano a la flecha del motor, ¿sí? De hecho, los motores Neo, que son brushless, y también los Falcon, tienen el encoder ya integrado. Hablando también justamente acerca de lo que decía acerca de la información que le llegan a los controladores. Normalmente, si ustedes quieren medir posición, es mejor que su encoder tenga más cuentas, pero si se fijan más en posiciones como velocidad, muchas veces recomiendan que las cuentas sean menores. Por ejemplo, los motores Neo tienen un encoder integrado que cuenta con 42 cuentas por 48. 47 por ahí. No sé. Que en realidad es muy poquito, o sea, por cada cuenta que da son bastantes datos. Pero si las piensas utilizar para cosas como un shooter que en realidad más que la posición van a controlar velocidad, son bastante buenos. Entonces creo que si lo que piensas controlar son cosas como una torreta, un brazo, un elevador que necesita la posición exacta, entonces sí implica más lo de que entre más cuentas, pues sale mejor. Aquí como regla también,
podría ser que más o menos en un sistema de control de FRC podemos controlar más o menos 10 cuentas. ¿Sí? Ese va a ser como que nuestro margen de error si tenemos un sistema de control muy bueno. O sea, si lo tuneamos de los factores de la proporcional y la derivada bastante bien. ¿Sí? Ese va a ser nuestro error dentro del sistema de control. O sea, si nosotros queremos llegar, digamos, a 10.000 cuentas, lo más probable es que estemos entre 9.990 y 10.010. ¿Sí? Ese va a ser nuestro margen de error. Entonces, lo que menciona Mike de, si tenemos, por ejemplo, el Neo, que tiene 48, según yo era 48 cuentas por revolución, si lo ponemos directamente en la flecha, controlar cuántos grados, no podemos, o sea, el control no es muy preciso, porque pues el rango de error es una cuarta parte de casi todo lo que se puede mover, de casi todo lo que te puede dar de datos. Entonces, por eso se aplica la reducción. La reducción va a hacer que cada vez multipliques cuántas cuentas son por grado que se mueve el eje final. ¿Sí? Aquí sí todos comprendieron ese punto. Ok. Eso es bastante importante. Igual, por ejemplo, lo que mencionó de la torreta. Nosotros teníamos un Neo controlando nuestra torreta, pero le pusimos una reducción y pues era decentemente en la cuestión de precisión. Creo que teníamos un error al principio de 1, 2 o 3 grados, algo así, que era lo que ya no podíamos controlar. Dijimos, no, pues queremos más, realmente no sé para qué queríamos más, pero le pusimos otro encoder, que ese encoder lo pusimos después de la reducción principal, pero tenía muchísimas más cuentas. Entonces teníamos un control más preciso y pues ya nos permitía tener un ajuste más preciso, obviamente. También el ejemplo de el sistema que ajustaba el ángulo de nuestro shooter en 2020, ese teníamos dos razones por la cual meter una reducción muy grande. Una, queríamos un ángulo muy preciso de salida que pudiéramos controlar, y dos, la velocidad o la potencia que queríamos para poder mantener el shooter en la posición. ¿Sí? La primera, pues pusimos una reducción, creo que era 700-1 o algo así, que pues nos daba muchísimo torque y pues con eso estábamos seguros de que podíamos mantener la posición sin quemar el motor, que eso es también algo muy importante a considerar cuando estemos hablando de sistemas de control, pero ahorita hablamos de eso también. Pero teníamos el torque suficiente para mantenerlo y aparte teníamos muchísimas cuentas por cada grado de posición de nuestro shooter, ¿sí? Entonces podemos tener un control muy, muy preciso. Y bueno, la puesta en cero, igual, los limit switch no son topes, no los usen como topes. Ok, usar potenciómetros de calidad. ¿Sí? Les digo, de por sí los potenciómetros son ruidosos, si no les ponemos calidad, todavía van a ser más ruidosos y van a ser muy imprecisos. Y la comunicación entre el diseño mecánico y el software. ¿Sí? Los que estén haciendo el mecanismo tienen que estar hablando con los de programación y los de programación tienen que estar hablando con los que hacen el mecanismo para saber las capacidades de tu equipo. ¿Sí? Eso fue también lo que mencionamos en la conferencia pasada que dimos, que hay que analizar las capacidades que tiene tu equipo. Si tu equipo de programación no sabe hacer un P&D, lo más probable es que en medio de la temporada o si están a días del regional no lo puedan aplicar bien, porque el P&D, lo difícil que tiene de aplicarse es tunearlo, o sea, ajustar los valores de P y de D. ¿Sí? Entonces, si no tienen tiempo para probar y aparte su equipo de programación no está 100% seguro de cómo hacerlo, no tiene experiencia haciéndolo, es muy probable que no funcione bien. Entonces ahí pues, yo creo que lo más fácil sería que pongan un tope mecánico y eso ya les va a dar y buenos drivers. Lo ideal y el por qué decidimos dar la conferencia esta conferencia es para que los equipos aquí empiecen a utilizar más sistemas de control, empiezan a tener robots más automatizados. Digo, yo creo que todos hemos visto, bueno, los nuevos no creo, pero que han llegado a ver robots los cuales van a poner algo con un elevador, ya está en la altura, y luego le dejan de picar al botón del elevador para poder soltar el objeto, no sé, los cubos de 2018 o las pelotas de 2019. Y nada más ven cómo su elevador va cayendo. Y lo sueltan y ya cayó abajo o ya no entró donde tenía que entrar. Yo creo que a todos en este cuarto les ha llegado a pasar algo así. Entonces, si ya participaron en el evento de FreeC.
Entonces, el sistema de control está para que sea más automatizado eso. Nosotros ponemos una posición, ¿sí? Queremos que el elevador llegue a tal punto y ya, va a llegar a ese punto y se va a mantener ahí hasta que sueltes el elemento de juego, ¿sí? Ese es el objetivo aquí. Y básicamente eso era todo. Aquí igual, nuestra información de contacto. Y si tienen alguna duda, preguntas, ahora sí que de lo que quieran. No soy experto, pero trato de explicarles si sé. Igual, si me quieren hacer preguntas a mí directamente, está mi correo electrónico o mi Instagram. El correo no lo checo tan seguido, entonces si quieren por Instagram me pueden mandar mensaje. Y Servorix, igual, Instagram, Facebook, el TikTok, están chidos los videos. Y el email por si quieren ponerse en contacto con nosotros.